Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. Mi nombre es Laura García, soy la subgerente de Marketing y Comunicaciones para la Clínica del Country, Clínica La Colina, y es un gusto para mí saludarlos nuevamente en este espacio académico para que usted y otros expertos del área de la salud puedan debatir, analizar y opinar sobre todo lo que pasa en la actualidad médica. Este espacio que fue creado en época de pandemia y que llegó para quedarse, este año lo replanteamos y ahora es denominado como Diagnosis. Está bajo el liderazgo de la dirección médica en cabeza del doctor Alejandro Ramos y por supuesto también bajo el liderazgo del área de educación médica, bajo la jefatura de la doctora Marta Beltrán, a quien le agradecemos mucho el que podamos tener estos espacios para seguir construyendo, para seguir aprendiendo entre colegas de especialidades y subespecialidades que tienen casos de interés para traernos en este espacio virtual. Este espacio, además de replantearse su nombre, esta modalidad con la que estamos trabajando, también pues dio la posibilidad para que conectáramos a otros países en Latinoamérica. Es así como regularmente también tenemos especialistas conectados desde Chile, desde Perú, desde diferentes instancias, incluso hasta desde Brasil hemos tenido especialistas conectados para debatir sobre estas temáticas. A través de estos espacios académicos buscamos llegar a diversas conclusiones en relación con el tratamiento, alinear las especialidades y subespecialidades diferentes de acuerdo a la temática y reafirmar la importancia del manejo integral del paciente, logrando claridad y articulación en ese trabajo asistente. Hoy les damos gracias a todos los que se han conectado con nosotros en la tarde de hoy. Les damos la más cordial bienvenida y también los invitamos para que compartan el enlace, este enlace de conexión a sus colegas y demás compañeros para que al igual que ustedes puedan estar con nosotros en este máximo de una hora donde vamos a hablar de la temática que nos invita en la tarde de hoy. Esa temática está denominada monitoría multimodal intracraneana, temática que viene desde el área de neurociencias, desde este servicio de neurociencias, donde nuestro equipo de destacados expertos va a profundizar en las estrategias y en tratamientos. Nuevamente, bienvenidos. Hoy miércoles 4 de septiembre. Nuestros ponentes, por supuesto, hacen parte del servicio de neurociencias de la Clínica del Country, Clínica La Colina, bajo el liderazgo del doctor Alejandro Ramos, quien además de ser nuestro director médico, es el jefe, el líder de este servicio. De igual manera, contamos con la compañía especial del doctor Sebastián Vázquez, neurointensivista, el doctor Miguel Gómez, médico intensivista, y desde Chile le damos la más cordial bienvenida al doctor Pablo Reyes, neurólogo de la Clínica Santa María. Un saludo muy especial para todos los especialistas, colegas y demás colaboradores de la Clínica Santa María que siempre están con nosotros en este espacio denominado Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. Pero bueno, entremos en materia. Para dar inicio a este espacio académico, quiero darle paso al doctor Alejandro Ramos, por supuesto, director médico de la Clínica del Country. Como siempre le digo, doctor, un gusto y un placer recibirlo en estos espacios virtuales. Adelante. La verdad que para mí es un placer estar en este diagnosis y tiene una relevancia importante desde el punto de vista personal porque además de ser el director médico de la Clínica del Country y la Colini 122, también somos directores de neurociencias. Y este diagnosis nos recuerda a nosotros la importancia de las neurociencias en el manejo de los pacientes, no solo desde el punto de vista de trauma craneoencefálico, politraumatismos, tumores cerebrales, etcétera, sino otras patologías en las cuales nos vemos obligados a conocer cómo se comporta el cerebro durante esas fases de reanimación en la unidad de cuidado intensivo. De verdad que para mí es un gusto presentar este diagnóstico con esa particularidad. Y déjenme contarles que ya hace unos meses, casi que vamos después del año, tuvimos la oportunidad de visitar la Clínica Santa María en Chile. Y lo único que les puedo comentar a ustedes es que es una institución absolutamente idónea, absolutamente ética, con altísima tecnología y caracterizada por la calidad de sus especialistas. Y tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Pablo Reyes Sánchez. Y en esa ocasión nos sentamos los dos a hablar en el servicio de urgencias y acordamos que de una u otra manera tendría que participar en un evento académico interinstitucional. Y qué alegría saber hoy que uno de nuestros panelistas importantes, nuestro panelista de Santiago de Chile, representando la Clínica Santa María, es el doctor Pablo Reyes Sánchez. Y ustedes sé
verán ese entrenamiento, esa preparación y ese gran sentido común en el manejo de la monitoría de presión intracraneana. Igualmente quiero destacar nuestros otros dos panelistas, el doctor Sebastián Vázquez, el doctor Miguel Gómez, que los conocemos profundamente, sabemos de su entrenamiento, sabemos de sus fellows y sabemos de su idoneidad. Naturalmente, e igualmente se van a dar cuenta ustedes de la calidad de temas que vamos a presentar, y más que el tema de la calidad de los panelistas y la idoneidad de los panelistas en cada uno de estos temas. Siempre nosotros hemos querido tener este diagnóstico como un sitio donde nos podamos tomar un tinto, podamos hablar, podamos dialogar, podamos hacer preguntas, de suerte que yo invito a toda la audiencia a que tomemos este diagnóstico de esta manera. Si ustedes quieren preguntar, por favor, háganoslo saber. Esto no es una charla totalmente en el sentido de que aquí no intentamos interrumpir, no, esto es absolutamente diferente. Es una charla de amigos donde vamos a hablar de un tema que a nosotros nos apasiona, a todos los que nos gustan las neurociencias, como es la monitoría intracraneana multimodal. Quiero presentar ahora a nuestra Laurita, nuestra conductora, para que nos siga llevando por este camino de este diagnóstico, y estoy seguro que al final todos y cada uno de ustedes van a estar absolutamente satisfechos de la gran calidad académica y humana de todos nuestros panelistas. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor Ramos, a usted por permitirme siempre acompañarlo en todos estos espacios y en estos de diagnosis que de verdad, a modo personal, me encantan, porque es la posibilidad de que ustedes, todos los líderes médicos, todos los especialistas, mantengan esa actualización y puedan contar absolutamente todos sus casos, puedan debatirlos y puedan analizarlos. Quiero darle paso a la doctora Marta Beltrán. La doctora Marta es nuestra jefe de educación médica, quien hace posible este espacio. Gracias a la doctora Marta se realiza esta convocatoria para todos los especialistas y se hace la convocatoria para que usted esté conectado en este momento con nosotros. Así que, doctora Marta, un gusto saludarle y, por supuesto, permítanos presentar a los panelistas que tenemos en la tarde de hoy. Bueno, voy a comenzar por el doctor Sebastián Vázquez. No, bueno, podría comenzar por el doctor Alejandro Ramos, quien ya se comunicó con nosotros. Este diagnóstico, como él dice, tiene doble sentido porque él lo toma como jefe del servicio de neurociencias, pero también como neurocirujano vascular, director médico de nuestras clínicas del Country y La Colina. Entonces, es uno de nuestros más especiales panelistas. Además, es una de las personas que hace posible que tengamos este tipo de encuentros. Tendremos además el doctor Sebastián Vázquez. El doctor Sebastián Vázquez es neurólogo de la Universidad del Rosario, la Cardio Bogotá, neurointensivista de la Universidad de Cambridge, del Reino Unido, y docente de la Fundación Educativa Mundial Global Neuro, miembro del Grupo de Investigación NIHR de Neurotrauma y de la Universidad de Cambridge, y del Grupo de Neurotrauma y Cuidado Neurocrítico de la Fundación Meditech de Cali, Colombia. Además, contamos con la participación del doctor Miguel Gómez. Miguel Gómez es médico intensivista de la Unidad de Cuidado Neurocrítico de la Clínica del Country y de la Clínica La Colina, además paliativista de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, y es miembro del Foro Internacional de Cuidado Intensivo. Además, es miembro de la European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Nos acompaña también desde la Clínica Santa María Santiago de Chile el doctor Pablo Reyes. El doctor Pablo Reyes es médico y especialista en neurología en la Universidad de Chile, doctor en ciencias médicas, PhD, y profesor asistente de la Universidad de Chile, neurólogo de la Clínica Santa María de Chile. Entonces, creo que sin más, bienvenidos a este espacio y que sea un gusto para todos compartirlo. Estamos dispuestos a todas sus preguntas, déjenoslas escritas en el chat, que estaremos luego haciendo un conversatorio cuando termine la presentación. Entonces, bienvenidos todos. Listo. Muy buenas tardes para todos. Entonces, yo soy Miguel Gómez Hernández, como habíamos mencionado, y pues bueno, comencemos precisamente con el tema. Siguiente, por favor. El contenido que les ofrecemos hoy es precisamente todo con respecto a lo que hemos planteado como grupo con el doctor Sebastián, y un poco de la interacción que hemos tenido con el doctor Pablo con respecto a cómo manejamos los pacientes neurocríticos en Colombia y cómo los manejamos en Chile.
Ese es el contenido que les presentamos para hoy y pues esperamos que lo disfruten. Siguiente. Entonces vamos a hablar primero, pues, a modo de introducción de la hipoxia cerebral, de su enfoque y de las implicaciones basados precisamente en la fisiología. En esta imagen vemos parte de lo que es nuestra unidad de cuidado intensivo. Esta es una foto un poco antigua de mi profesor José Nel Carreño, neurocirujano neurointensivista, colocando un catéter regular ascendente. Sin embargo, ahí pareciese no haber muchas situaciones adicionales, pero les invitaría a mirar con detenimiento esta fotografía en la cual tenemos un paciente joven con una cranectomía decompresiva, con un dispositivo de NIRS bilateral precisamente. Tenemos obviamente la aplicación del catéter regular ascendente que está colocando y midiendo el doctor José Nel, el ventilador mecánico por otro lado, más abajo tenemos la línea arterial. Y este es precisamente el principio o la incidencia inicial para empezar a monitorizar el cerebro, no solamente por las implicaciones que tiene el daño cerebral per se, sino por las implicaciones que va a tener desde el punto de vista sistémico siguiente, de manera que vamos a tener precisamente un momento en el cual la monitoría no va a ser solamente la presión arterial media menos la PIC, sedación de 48 horas y esperar. Justamente eso es lo que el doctor Lazaridis y su grupo nos muestran en esta gráfica, donde la definición en términos generales de choque cerebral no es solamente la lesión cerebral inicial, sino cómo las distintas sustancias que se van liberando derivadas de la lesión, así como los distintos cambios simpático-miméticos, parasimpático-miméticos, la interacción con el corazón y el cerebro, la interacción pulmón-cerebro, riñón-cerebro, etcétera, pues van a ir generando precisamente que la monitoría no sea solamente a través de la presión de perfusión cerebral, sino que tenemos que mirar también cómo está el metabolismo cerebral, cómo está la reología cerebral, cómo está la inmunología cerebral, de manera que la monitoría va a terminar siendo multimodal y no solamente una derivación, digámoslo así, simplista en términos generales de cómo funciona el cerebro. Esta imagen precisamente es para recordar un poco de cómo el flujo sanguíneo cerebral, esta es la curva clásica de autorregulación cerebral propuesta por el doctor Sosnica y Urochowski, en el cual vemos cómo el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante dependiendo de una presión de perfusión cerebral, que en términos generales está precisamente por la diferencia entre la PAN menos la PIC. Sin embargo, recordemos que hay unos cambios reológicos, vasomotores activos y pasivos que van a depender no solamente de las resistencias vasculares cerebrales, sino también de un conjunto de situaciones que van a suceder desde el ventilador mecánico, como los cambios en el CO2, por ejemplo, el consumo metabólico de oxígeno cerebral también, entre otras que precisamente van a ser factores que les voy a mostrar más adelante, que van a cambiar fenómenos locales, cerebrales, celulares y eventualmente multisistémicos. Siguiente. Y no solo esto, sino que todos esos cambios que son dependientes del flujo sanguíneo cerebral, que es, sabemos por fisiología, esta es la fórmula, va a depender precisamente de cómo son las distintas terapias que aportamos al cerebro, cómo son los distintos cambios que le proporcionamos a él y que pueden ser tan sutiles como incluso el tipo de líquidos que le colocamos a nuestro paciente para reanimarlo. Siguiente. Entonces, estos factores que les menciono no solamente son los únicos que hay que mirar, sino que el cerebro es muy caprichoso. Miren esta foto de un paciente con una hemorragia subaracnoidea en el panel A, en el cual tiene un aneurisma saccular en la arteria comunicante anterior, hace una hemorragia subaracnoidea, al día 9 hace un vasoespasmo muy severo de la cerebral anterior y eventualmente hace un espasmo muy severo, perdón, de la cerebral anterior y uno un poco más leve en la cerebral media. Pero miren que precisamente en los mapas del TAC de perfusión vemos como el flujo sanguíneo cerebral, los tiempos de tránsito medio y demás, y el volumen cerebral de sangre son discordantes con respecto al vasoespasmo que se está evidenciando en la angiotomografía. De manera que no solamente asegurar el flujo sanguíneo cerebral representa necesariamente la perfusión. Siguiente. Y puede complicarse aún más el detalle, y es que sin duda la isquemia y la consecuente muerte celular son parte del problema,
pero la condición por la cual los esfuerzos que nosotros entregamos al tejido cerebral para mantener esa perfusión no necesariamente representan los buenos resultados. Hay momentos en los cuales se da algo que se llama la crisis metabólica, en la cual le vamos a entregar al cerebro todo lo que necesita, el oxígeno, el flujo, la hemoglobina, etcétera, pero pese a ello la célula no va a recibir bien todos estos nutrientes y va a entrar en crisis metabólica, que también se conoce como parte de los malos resultados de los pacientes que han tenido esto. Entonces ahí no solamente hay que monitorizar, siguiente por favor, el astrocito, la neurona, sino precisamente siguiente, monitorizar ese acople que hay en condiciones fisiológicas entre el astrocito y la neurona, donde el astrocito eventualmente va a darle sostén, digámoslo así, metabólico a la neurona que está en riesgo. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero miren que precisamente es el oxígeno en el espacio, en el espacio intercelular, y eventualmente el astrocito le va a tener que dar glutamina, lactato e inclusive reactantes de glucosa para que precisamente la neurona continúe haciendo glucólisis aeróbica u otros tipos de metabolismos aeróbicos. Siguiente. Entonces, en ese enfoque, creo que es relevante mencionar que hay distintos tipos de hipoxia cerebral. Y aquí los mecanismos descritos en un interesante, pero a la vez paradigmático artículo del doctor Sigurd Andersen en Suecia, que ya lleva 30 años desde su publicación y aún así, digámoslo así, desde el punto estadístico no se ha podido modificar demasiado. Vemos aquí digámoslo así, una relación interesante entre el aporte, el consumo de oxígeno a un DO2 determinado y cómo precisamente eso da, digámoslo así, la entrega y el aporte crítico celular. Y vemos acá las distintas clases de hipoxia cerebral. Tenemos la hipoxia clase A, que es precisamente los que están relacionados a la disminución del aporte, pero también están las de clase B, donde vemos cómo se desplaza un poco el punto crítico de aporte y consumo, y donde vemos que puede ser incluso normal o a veces elevado, pero existe una alteración en la captación y la utilización del oxígeno. Y vemos los de clase C, que son principalmente un poco más difíciles de diagnosticar, pero son principalmente basados en el desacople mitocondrial y en la cadena oxidativa mitocondrial. Siguiente. Acá les hago un pequeño resumen de justamente cómo son esos distintos tipos de hipoxia celular, en los cuales tenemos que estar monitorizando no solamente la presión de perfusión, no solamente el flujo sanguíneo cerebral, sino precisamente estar viendo cómo la célula capta la glucosa, cómo capta el oxígeno, cómo capta el lactato, cómo capta la glutamina. Y es lo que vamos a hablar precisamente de manera resumida. Siguiente. Entonces acá vemos el primer mecanismo de hipoxia celular, que es digámoslo así, la clase A, y es en términos generales la más clásica, y es la isquémica. Y miren cómo precisamente el flujo sanguíneo cerebral que les había mencionado, pues va a depender no solamente de la presión de perfusión cerebral, sino de otras dinámicas, de cómo está la presión intracraneana, por supuesto, pero miren que el radio del vaso sanguíneo es muy, muy relevante, incluso a la cuarta potencia, y sabemos bien que en un paciente que está intubado y donde todos sus mecanismos en términos generales dependen de nosotros porque ha perdido la autorregulación cerebral, va a depender de la forma ventilatoria que le demos, de cómo está la reología precisamente de esos vasos sanguíneos. Recordemos, no es lo mismo dar líquidos de soluciones salinas, isotónicas y demás, a dar transfusiones, por ejemplo, o también un poco los cambios en el vaso sanguíneo. Además de eso, miren cómo en los procesos de isquemia donde ha disminuido el oxígeno y la entrega de oxígeno hacia la neurona, el astrocito sirve como una fuente importantísima de lactato para que precisamente esas lanzaderas de lactato hacia la neurona le permitan volver a entrar a través de la lactato deshidrogenasa al ciclo de Krebs a través del piruvato y se perpetúe precisamente parte de los metabolismos aeróbicos y eventualmente la neurona pueda protegerse en ese sentido. Siguiente. Entonces miren que no va a depender solamente de que aseguremos una presión de perfusión. Tenemos en ese sentido que monitorizar el gasto cardíaco. ¿Cómo lo vamos a monitorizar? No solamente la presión, sino cómo le vamos a poner la inotropía, cómo está la presión sistémica media. El corazón va a aguantar estos líquidos que le coloquemos. Recordemos que muchas veces el corazón entra en disfunción sistólica y diastólica precisamente por el choque cerebral.
La PIC, precisamente, que es un determinante muy, muy importante en la ley de Ohm para mantener la presión de perfusión. Tenemos ahí las terapias osmolares, obviamente la cirugía, detalles que son muy relevantes como la cabecera del paciente, como les había mencionado, la ventilación mecánica, no solamente en el movimiento arterial, sino también precisamente en la disminución del componente arterial de la presión. Tenemos obviamente el radio del vaso, como les había mencionado, y ahí influye también el tipo de sedación que les aportemos a los pacientes y el tipo de profundidad anestésica que les demos. Influye también el soporte mecánico, como les ha mencionado, y desde luego el tipo de líquidos que usemos. Siguiente. Otro de los mecanismos que se pueden, digámoslo así, resumir en términos generales de cómo la hemoglobina interactúa, siguiente, cómo la hemoglobina interactúa precisamente con el oxígeno. Obviamente hay unas causas claras que son como la hipoxia y la anemia, la hipoxemia, perdón, y la anemia pueden eventualmente causar alteraciones en la entrega del oxígeno. Sin embargo, recordemos que también la forma en la que ventilamos, a veces disminuimos tanto el CO2, siguiente, disminuimos tanto el CO2 tratando de modificar la presión intracraniana o tratando de arreglar parte de la acidosis metabólica que pueda haber por una lesión renal, por ejemplo, que terminamos desplazando la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda y termina precisamente dando un tipo de hipoxia de alta afinidad en el cual la hemoglobina no entrega el oxígeno precisamente y eventualmente pues la hemoglobina no va a poder, la célula no va a poder usar ese oxígeno libre después de haber llegado allí. Siguiente. Hay otros tipos, por ejemplo, el de disperfusión, que en términos generales se basa en la ley de Fick, como ya sabemos que depende en términos generales de cómo esa membrana o el espacio que hay entre la arteria y la célula es grande, pequeño, el coeficiente de difusión del gas del que estemos hablando y eventualmente esto se puede ver alterado precisamente por el edema cerebral. Adicionalmente a eso, hay otros mecanismos siguientes como este que estamos viendo acá, que son los cortocircuitos, en el cual puede haber hiperemia cerebral, puede haber un gasto cardíaco demasiado elevado o perfusión de lujo en los casos de posteriores a isquemias cerebrales, en los cuales, pese a que le estemos entregando el oxígeno a la célula, lo estamos entregando demasiado rápido y la célula no es capaz de tomar este oxígeno precisamente en la circulación, lo que va a causar también precisamente un problema de hipoxia cerebral. De manera que también la monitorización de qué tan rápido o qué tan bajito le damos el oxígeno al cerebro también va a ser muy relevante. Y hay otros mecanismos muy interesantes que son los de incoherencia hemodinámica, que son precisamente, anterior, por favor, los de incoherencia hemodinámica, que son precisamente los de hemodilución, cuando sobre reanimamos al paciente, pues por lo mismo la distancia aumenta demasiado entre el vaso sanguíneo y la célula. También los casos inflamatorios en los cuales hay microtrombosis o eventualmente heterogenicidad donde se reclutan los vasos pequeños y tampoco se le puede entregar bien el oxígeno a la célula, o en los casos precisamente de edema cerebral o edema postcelular, en el cual precisamente la presión 2 aumenta sobre la presión 1, llamémosla la presión 2 del lado venoso, y tampoco es capaz la célula de entregarle este oxígeno. Siguiente, y acá tenemos un Doppler transcranial que hicimos en un paciente que precisamente teníamos la duda si estaba en vasoespasmo o en hiperemia, y nos dimos cuenta que el mecanismo de hipoxia celular que tenía era que estaba en hiperemia y alto gasto cardíaco. Disminuimos la presión en este caso, pese a que teníamos, entre comillas, una presión de perfusión normal. Siguiente. Y finalmente, pues están las tipo C, que son las de consumo y utilización. En ese caso tenemos cómo eventualmente la célula, por cualquier motivo, sea por convulsiones, fiebre o incluso la neuroglucopenia, puede tener mayores necesidades de oxígeno y no se lo estamos entregando de manera adecuada. Y una un poco más compleja, siguiente, es el desacople de la cadena de electrones que les había mencionado, donde por más que quisiéramos, siguiente, le estamos entregando bien el oxígeno desde la arteria, desde todos los vasos sanguíneos, se lo estamos entregando bien a la neurona, pero pese a ello, cuando empieza a descomponerse la glucosa dentro del citosol, la mitocondria no desea o ha tomado la decisión de no utilizar ese oxígeno. Y ese es el bloqueo mitocondrial, que es lo que explica la crisis metabólica. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos con todo este montón de datos y detalles, digámoslo así, en la práctica clínica para orientar en cierto modo este tipo de hipoxias?
hacemos precisamente esto y es colocar un catéter yugular ascendente y tomamos precisamente las diferencias arteriovenosas de varios de los parámetros que les muestro ahí. Miramos la presión arterial, la presión arterial de CO2, de oxígeno, vemos las caminos venosas, lo relacionamos con la hemoglobina, con la glucosa, la saturación, etcétera, y con eso calculamos no solamente los contenidos, las extracciones, sino también las diferencias que hay entre la utilización, por ejemplo, de oxígeno-glucosa, lactato-glucosa, lactato-oxígeno, el delta del CO2 y demás. Y este es un caso precisamente de un paciente que tuvimos con hemorragia supraracnoidea Fisher 4, en el cual ese día preciso no teníamos ni catéter, no teníamos ni Doppler transcraniano, ni el catéter de monitorización de la PIC, el señor estaba recién craniotomizado por una hidrocefalia obstructiva temprana y vemos algo de alteraciones hemodinámicas. Le colocamos un catéter yugular ascendente y nos damos cuenta que está en metabolismo anaeróbico, sin nada más. Lo llevamos entonces basado en estos datos, donde vemos que el OGI, que es uno de los datos más relevantes en términos del metabolismo, está francamente negativo, por lo cual, siguiente, lo llevamos a la panangiografía y después de la panangiografía y abrir el vaso sanguíneo que estaba lesionado, vemos cómo abruptamente cambian todos los datos del metabolismo cerebral y precisamente nos habíamos dado cuenta a través de este caso y vemos cómo continuamente a través de los días mantiene un metabolismo cerebral aeróbico y el paciente felizmente después de todos los detalles que tuvo sale caminando, hablando y precisamente trabajando. Entonces, esta era la parte que les quería mostrar de la orientación del choque cerebral. Siguiente. Bueno, gracias, Miguel. Siguiente, por favor. Yo les voy a dar un contexto clínico de lo que habló Miguel. En el fondo, ¿qué estamos haciendo en monitoreo multimodal? La verdad es que no hay que perder de vista que la medicina, desde nuestro punto de vista, la medicina tradicional, por lo tanto, la monitorización clínica es extremadamente relevante en nuestro centro. Tratamos de manejar pacientes despiertos, por ejemplo, las hemorragias subaracnoideas por supuesto que hay pacientes que están o con Fisher muy elevado y que están muy graves y por lo tanto no pueden estar despiertos, pero tratamos de hacer ventilación invasiva lo menos posible y por lo tanto pacientes despiertos, por lo tanto examinables. Ahora, teniendo en cuenta que la gran mayoría, que una parte de estos pacientes no van a poder ser censados clínicamente, el monitoreo neurológico lo podríamos dividir en dos partes, global, ¿cierto? Y algunos de ellos los utilizamos, como la medición de PIC, acaban de hablar del bulbo yugular, electroencefalografía, espectroscopía, el NIRS que habló con Miguel, o regionales como la PTO2 que voy a hablar un poco después, o microdiálisis. Pero también es muy importante el monitoreo sistémico. Miguel hacía notar que estaba la línea arterial puesta y dónde estaba instalada en el paciente que mostraba la fotografía. También utilizamos este último tiempo TAC perfusión en hemorragia subaracnoidea, no tanto en escáner, perdón, en TEC, pero sí junto al Doppler transcranial para la monitorización de pacientes y para la decisión de angioplastía, por ejemplo, en hemorragia subaracnoidea. Nos mejora perfecto usando Sí. todos los días e ideal. Siguiente. Ahora, los resultados con toda esta monitorización, la verdad es que son bastante diversos, también los esbozó Miguel recién, y tenemos un problema con toda esta monitorización porque no ha sido capaz la evidencia de demostrar que el uso de una de estas estrategias en particular permita obtener desenlaces clínicos razonables. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, me gustaría, nosotros utilizamos bastante el drenaje ventricular externo para medición de PIC, por supuesto que no en todos los pacientes, están mostrando en el lado derecho, la imagen, claro, tiene una hidrocefalia, por ende este es un paciente que es ideal, pero no todas las indicaciones son, perdón, no todos los pacientes son subsidiarios de un drenaje ventricular externo. A la izquierda están las indicaciones, ¿cierto? Es más fácil cuando el paciente tiene ventrículos dilatados, ni hidrocefalia aguda, hemorragias ventriculares o en la misma hemorragia subaracnoidea. Pero tenemos un gran problema en pacientes con el escáner, como en la siguiente diapositiva, la siguiente por favor, en que el ventrículo es pequeño, donde instalamos un drenaje ventricular y es ahí cuando el monitoreo de PIC por catéteres, por sondas, tiene su nicho. La siguiente por favor. Luego, con respecto al drenaje ventricular externo, una técnica ampliamente utilizada, que no la voy a revisar por completo, ¿cierto? Pero
tiene la gran ventaja de que además de medir la presión intracraneal, nos permite hacer tratamientos, ¿cierto? Podemos manejar esta variable tan importante y que algunas veces nos obnubila un poco de qué es la presión intracraneal. Y uno puede tomar distintas estrategias de drenaje, como por flujo, por altura o por presión intracraneal. Nosotros habitualmente utilizamos por altura. Eh, Recuerdo utilizar el transductor, ¿cierto? A nivel del trago, del foramen de Monroe, y la importancia que tiene la manipulación. Este es un pitfall muy importante en el uso de drenaje. Estos drenajes nosotros no los maneja el neurocirujano, sino que los maneja la unidad de pacientes críticos y en particular nosotros también. El manejo es extremadamente sensible por los riesgos que tiene, fundamentalmente de infecciones y de hemorragias en relación a la manipulación. A la derecha pueden ver el monitoreo, que es muy parecido al que tienen ustedes, ¿cierto? Donde en la flecha roja está la presión intracraneal y podemos ver las curvas. Todos hemos visto las curvas y lo relevante que es observar en la monitorización la forma de las curvas y, por supuesto, las presiones intracraneales medias durante el día. Esto nos permite además tomar muestras de líquido cefalorraquídeo desde la llave de 3 pasos y drenar y censar la presión intracraneal entonces. La siguiente, por favor. Entonces, las indicaciones de los drenajes, sin embargo, va a ser uno para medir presión intracraneal y por otra parte el drenaje como tratamiento. Y tienen su rol en hidrocefalia aguda y sobre todo en infecciones, por ejemplo, nos ayuda mucho cuando tenemos que los neurocirujanos reemplazan válvulas ventriculoperitoneales, externalizamos las válvulas, lo dejamos con un drenaje por un tiempo. La siguiente, por favor. Luego, las complicaciones que tenemos con los drenajes ventriculares externos, como les comenté antes, la hemorragia, en particular, por ejemplo, en casos de hemorragia subaracnoidea, en que el paciente se trata con un flow diverter o con un stent, usamos doble antiagregación plaquetaria, por lo tanto el riesgo de hemorragia es más o menos alto. El mal posicionamiento, que no es muy frecuente, pero ocurre. La obstrucción del tracto de salida, que tratamos de evitarla con un drenaje continuo, y las infecciones, fundamentalmente la que está en directa relación con el número de días que se utiliza, que se deja instalado el drenaje ventricular externo. El número que uno debe manejar es que a sobre 6 días, ¿cierto? El riesgo de infección es bastante más alto. Y por supuesto el leak, la filtración del líquido cefalorraquídeo, que tiene que ver tanto como las infecciones con la técnica que se utilizó para instalar, si es que se tunelizó o no. Ahora, factores de riesgo para estas infecciones: las infecciones sistémicas, las fracturas, los drenajes ventriculares sin tunelización, la filtración, y eso es algo, yo diría, que es lo más frecuente, ¿cierto? Sobre todo en el proceso de cierre de drenaje ventricular externo, que nosotros utilizamos la técnica de ir parcialmente subiendo todos los días, aumentando la altura del drenaje, la toma de muestras. Entonces, y esto, por sobre todo, es una técnica extremadamente demandante para la enfermería del UPC, y eso es importante porque en una unidad de pacientes complejos, cuando hay un ECMO al lado, también quitamos mucho tiempo de enfermería a los pacientes, y por lo tanto es bastante demandante como técnica. La siguiente, por favor. Luego, como les comenté, si el paciente tiene ya sea un TEC o una hemorragia subaracnoidea, tiene drenaje, tiene ventrículos pequeños, es un problema porque el neurocirujano no va a poder instalar o le va a costar mucho instalar un drenaje ventricular externo. Y ahí tiene cabida el monitoreo de presión intracraneal mediante captor, ¿cierto? Captor de PIC. Pero, y ahora con el uso de presión tisular cerebral pueden medirse los dos parámetros. La siguiente, por favor. Voy a hablar en particular de la presión tisular de oxígeno. Como ya dijo Miguel, el cerebro adulto, la verdad es que es una fracción bastante pequeña, un porcentaje que corresponde a 2-4% del peso corporal, pero muy demandante de oxígeno. No tiene otra vía metabólica, por lo tanto hay que aportar glucosa, oxígeno permanentemente para que pueda generarse suficiente energía. Luego, el flujo sanguíneo cerebral, también lo mencionó Miguel, depende, lo aceptado es entre 50 y 100 ml por 100 gramos minuto, pero depende de en qué situación estamos, si es corteza o sustancia blanca. Y el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión de perfusión, ¿cierto? Y la resistencia, que finalmente terminamos homologando la presión de perfusión cerebral a la presión arterial media menos la PIC.
Pero hay factores del cerebro propiamente tal que son exógenos a la presión de perfusión, como la fracción de extracción de oxígeno, que son variables dependiendo de la patología. Y por ejemplo, en el TEC puede haber un aumento de la fracción de extracción de oxígeno, la siguiente. Y por ende, vamos a requerir técnicas como o podríamos requerir de técnicas como la presión tisular de oxígeno para saber exactamente qué le está ocurriendo a nivel del tejido. Porque la PIC es una variable compleja y que está ciega a cambios metabólicos. Y hay isquemia, hipoxia, que puede provocar lesiones secundarias que somos justamente las que queremos evitar y que somos nosotros los llamados a evitarlo. Está demostrado que los pacientes que tienen isquemia tienen peor desenlace, independiente de la PIC, de la presión de perfusión y la severidad. Pero tenemos problemas en términos de evidencia. A la derecha pueden ver ya es un clásico, ¿cierto? Paper del año 2012 en que se utilizó monitoreo de PIC en Ecuador y Bolivia, ¿cierto? Y en que se demostró que en esa situación bastante peculiares de ese estudio no mejoró el desenlace de los pacientes. Y entonces ahí viene la importancia de un monitoreo neurológico multimodal más allá de la presión intracraneal. Y uno podría conversar fundamentalmente de microdiálisis y PTO2 a través de estos captores nuevos, estos nuevos devices. La siguiente, por favor. Luego, a la izquierda pueden ver cómo se instalan. La verdad es que son los PTO2 se instalan de la misma manera que el captor de PIC. De hecho, ya hay captores de PIC con PTO2 en un solo captor. ¿Cierto? A la derecha pueden ver cómo funciona. Esa es la sonda de PTO2 que utiliza en el fondo una diferencia de corriente provocada por la presencia de más oxígeno o menos oxígeno, o sea, el potencial redox del tejido circundante a la fibra, ¿cierto? Y que esta diferencia de voltaje se va a correlacionar con mayor oxigenación o menor oxigenación, y eso es lo que sensa la fibra. La siguiente, por favor, en el tejido. La PTO2 normal es alrededor de 25-35 milímetros de mercurio para una presión arterial de 90 y una presión venosa de 30. El umbral de isquemia, y esto es ya cuando uno empieza con Honduras, es más complejo porque estos son varias extrapolaciones de otro tipo de estudio como el PET. Se ha demostrado que debiese estar entre un rango de 20-15 milímetros de mercurio de presión tisular, el umbral de isquemia tisular. Luego, esto también es dependiente de la temperatura, lo que a la derecha pueden ver en las ondas que se utilizan, requiere un setup previo y corregir por temperatura. Y tiene la complejidad, además de la temperatura, de que según la profundidad de la sonda y la temperatura puede variar este umbral. Por otra parte, no son valores absolutos, que es lo mismo que ocurre con la presión intracraniana, en que disminuciones de la PTO2 relativas por sobre o entre 15 y 20 milímetros de mercurio, pero prolongadas en el tiempo, pueden provocar también lesión. Y en este sentido hace mucho sentido fisiológico, por ejemplo, con el accidente vascular isquémico. Si disminuye el flujo, aunque no sea tan extremo, pero es prolongado, puede provocar lesiones igual. Y este tipo de variables debemos incorporarlo en nuestra práctica clínica habitual. Los pitfalls del PTO2 es básicamente que el registro es local, por lo tanto hay toda una disquisición en el lugar de instalación. Lo coloco en un lugar que esté lesionado, en un lugar que está sufriendo o en un lugar sano. Habitualmente se utiliza convencionalmente el lóbulo frontal derecho o una zona que no esté lesionada. La profundidad, por las razones que expliqué anterior, tiene que ser de 2 centímetros y requiere personal entrenado tanto para la instalación y manipulación como también para la interpretación. Acaban de ver la complejidad de la elaboración que tienen que hacer los museólogos para el manejo de parámetros cuando se utilizan este tipo de sensores. Y otro importante que nos pasa con los captores de PIC también es que son sondas bastante sensibles y temporales, no más allá de 5 días. Yo creo que a todos nos ha pasado que se nos ha quebrado un captor de PIC y la verdad es que hay que reinstalar o decidir seguir sin el captor de PIC. La siguiente, por favor. Bueno, pero ¿en qué nos va a servir? Es fundamentalmente lo que nos explicó Miguel. Básicamente, siempre en conjunto con la presión intracraneal van a trabajar juntas. Pueden tomarse algunas acciones clínicas que van a ser guiadas por este nuevo parámetro. Evidentemente, si la presión intracraneal está elevada, vamos a tratar de disminuir la presión intracraneal, pero
Miguel lo comentó, podríamos adaptar sedación o mejorar la presión de perfusión o cambiar parámetros ventilatorios en función de los tipos de hipoxia que podamos interpretar de los parámetros que nos demostró recién. Por ejemplo, en hipoxia anémica, y ahí toma total valor, y estoy totalmente de acuerdo con las hipoxias de Sigard y Andersen, que la verdad es que tienen valor hasta hoy. Entonces el PTO2 va a colaborar con aumento de presión intracraneal o con presión intracraneal normal. Según el parametraje, podemos realizar adecuaciones en la sala de UCI de FIO2, de ventilación, de aumentar el PIP o aumentar la presión de perfusión cerebral o favorecer el flujo. La siguiente, por favor. Y en efecto, me la voy a saltar, la siguiente, por favor. Y en efecto existe muchos parámetros. Y esto es terrible, ¿cierto? Ustedes lo están viendo y dan ganas de salir corriendo. El problema es que con tanto parámetro nos puede pasar esto. Y en términos de PIC, muchas veces nos pasa esto. Uno termina obnubilado con la multiparametrización. Entonces, la siguiente. Tenemos estudios que han demostrado cómo puede colaborar el PTO2 en el manejo de estos pacientes. Este es el BUS2, que fue publicado en el año 2017, ¿cierto? No es un gran número de pacientes, 62 y 57, en el que en pacientes con hipertensión endocrinal y sin hipertensión endocrinal se utilizaron los parámetros del PTO2 para el tratamiento o la prevención de isquemia tisular como outcome primario y como outcome secundario de desenlaces clínicos. La siguiente, por favor. Arriba, en el gráfico de arriba, pueden ver el gráfico de PTO2 de un paciente en el que ven que cuando baja de la línea verde, ese paciente está cayendo en la presión tisular de oxígeno, la tensión de oxígeno tisular, ¿cierto? Y por lo tanto, en este protocolo es reactivo y se mejora con alguna de las acciones clínicas que mencioné anteriormente, la llegada de oxígeno. En el gráfico de abajo a la izquierda pueden ver como en azul, esa es la cantidad de tiempo que el pool de pacientes, el azul quiere decir aquellos que fueron monitorizados con PTO2, cuánto tiempo estuvieron en hipoxia tisular, y pueden ver que comparado con la línea roja estuvo mucho menos tiempo el PTO2 en hipoxia tisular, asumiendo que podrían tener peor desenlace. Y en términos de presión intracraneal fue el mismo manejo, que es lo que está mostrando el gráfico de abajo a la derecha, en que las curvas, tanto en el grupo de manejo de solamente presión intracraneal como aquel que se manejó presión intracraneal y PTO2 como parámetros, fueron las presiones intracraneales idénticas. Esto demostró que, por lo tanto, en términos tisulares, el uso de estos parámetros permite que haya menos tejido en hipoxia. Sin embargo, la siguiente, por favor. Sin embargo, entonces los resultados clínicos se ven bastante razonables, ¿cierto? Arriba, en la columna de arriba, podemos ver que tenemos mejores desenlaces. Sin embargo, esto no fue significativo y lamentablemente a 6 meses no hay una mejora significativa en los desenlaces clínicos en discapacidad. La siguiente. Y tenemos recientemente publicado un estudio, que es el OXY-TC, ¿cierto? Que utilizó nuevamente PTO2, esto en un setup abierto, esto no fue ciego, en Francia, con 144 pacientes por una rama y 147 en la otra. La siguiente, por favor. Una rama utilizando solamente PIC y la otra rama solamente, perdón, PIC y PTO2, y lamentablemente no se demostró un desenlace clínico favorable con el uso de estos nuevos parámetros de PTO2. Abajo pueden ver cómo fue la presión integral, la verdad es que fue idéntica. La siguiente, por favor. Entonces, es un problema la multiparametrización, porque son muchas variables las que están manejándose al mismo tiempo. Y con esto termino. La siguiente, por favor. Nosotros utilizamos en la clínica para hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, TAC perfusión. Ahí hay un escáner sin contraste a la izquierda. A la derecha, este es un escáner de un paciente con un accidente vascular. Pero la siguiente, por favor, utilizamos la siguiente, parámetros como Tmax y volumen para identificar los vasos que están, esto también lo utilizamos en hemorragia subaracnoidea, y identificamos los vasos que están en vasoespasmo para ir a hacer angioplastía, por ejemplo. Y finalmente, la siguiente, hemos utilizado
Electroencefalografía, que entiendo que también ustedes han utilizado, pero electroencefalografía cuantitativa. Este es el reporte de un solo caso de 19 pacientes que estamos escribiendo el paper para electroencefalografía cuantitativa, electroencefalografía continua para traumatismo encefalocraniano y hemorragia subaracnoidea. Como comentario final, en fondo, el uso de estas nuevas técnicas no invasivas parecen muy esperanzadoras en mejorar el manejo de estos pacientes, y es lo que nos va a hablar a continuación Sebastián. Gracias. Siguiente, por favor. Muchas gracias, doctor Reyes. Finalmente, en esta última parte vamos a hablar un poco sobre el monitoreo no invasivo de la presión intracraneal que hacemos en nuestro centro, en la unidad de cuidado intensivo, ahí en la clínica del Country, con nuestros pacientes neurocríticos. No sin antes mencionar que esto es el panorama general que nosotros tenemos en las unidades de los pacientes. Y en países que están en vía de desarrollo como el nuestro y en general de la región latinoamericana, tenemos una importante limitante que es la disponibilidad de los recursos, sumado al hecho de que en algunas ocasiones los pacientes tienen contraindicaciones, como por ejemplo la coagulopatía, que no puede ser corregida en ese mismo instante, para ser llevados a procedimientos invasivos, lo cual limita el uso de estas técnicas. Y pareciera que las técnicas no invasivas, cuando se suman entre ellas, podrían de pronto tener un valor desde el punto de vista pronóstico cuando se aplican de manera simultánea en los pacientes. Por eso es tan importante la monitoría multimodal. Y en aras del tiempo les voy a mencionar en general qué es lo que nosotros hacemos. Tenemos dos técnicas, que es la medición ecográfica de la vaina del nervio óptico y el Doppler transcraneal. El principio fisiopatológico detrás de esta medición de la vaina del nervio óptico y de su diámetro radica en la primera fase de la curva de Langfit, en la que hay una compensación inicial, no solo en cuanto al desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el canal espinal, sino a nivel de los espacios perivasculares, en el concepto del sistema linfático y también en la distribución de ese líquido cefalorraquídeo en las vainas de los nervios pares craneales, específicamente del segundo, del quinto en el Cajun de Meckel y del séptimo par. Vemos que la transmisión de esa presión de líquido cefalorraquídeo a través del espacio subaracnoideo genera a su vez una transducción de presión hacia la dura madre, que genera una dilatación de todo ese cubrimiento de dura madre, que es la vaina del nervio óptico, y ese es el principio fisiopatológico a través del cual nosotros evaluamos la importancia de ese diámetro. El problema de esto es que hay muchas técnicas que se han descrito y muchos métodos. Uno de estos, por ejemplo, es el protocolo CLOSE de Spite y colaboradores, que busca identificar exactamente el trayecto del nervio óptico al realizar una insonación con Doppler color, con duplex color, de hecho, de los vasos centrales, para poder determinar si realmente se trata del nervio óptico o si se trata de algún artificio producido por otro tejido. El otro problema que tenemos es que la gran mayoría de los estudios que se analizan en este tema están publicados en pacientes con trauma craneoencefálico. Y aunque en general el aumento de la presión intracraneal es un fenómeno fisiopatológico, aún hay heterogeneidad a pesar de que se hable solamente de una alteración que es la presión intracraneal. Es por eso que es importante definir los distintos valores, los distintos parámetros y técnicas usadas, porque por ejemplo en trauma craneoencefálico, como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de valores distintos, unos índices que se han aplicado, como por ejemplo el índice teniendo en cuenta el diámetro vulvar transverso, y en general, a través de un consenso que estamos desarrollando a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que al hacer una revisión sistemática y poder hacer un análisis adecuado de los datos, quizá el valor que más se asocia a una presión intracraneal elevada, una mayor sensibilidad y especificidad, podría ser mayor o igual a 6 milímetros. Sumado al hecho de que debe hacerse una estimación correcta de la vaina del nervio óptico, y este estudio publicado en junio de este año por Girsal y colaboradores muestra que realmente lo que se debe medir es el diámetro de la vaina del nervio óptico interno que describen en la literatura, para evitar hacer una medición del nervio óptico o para captar otras estructuras cuando se evalúa ese famoso también diámetro externo, por lo que es muy importante realizar esto. Respecto a la estimación indirecta de la presión intracraneal usando Doppler transcraneal o duplex transcraneal color, realmente es un tema muy complejo en el que abordamos desde el punto de vista general métodos matemáticos o algorítmicos y métodos no matemáticos o no algorítmicos, en la medida en la que se necesitan unos software bastante complejos que no están disponibles tampoco para poder analizar las variables que se extraen de la medición con el Doppler transcraneal. Pero acá también la idea es establecer una técnica un poco más simple, y la fórmula
inicial, la fórmula que ustedes pueden ver acá en la primera parte de la diapositiva, que es la fórmula validada por Schosdinger y colaboradores, de la estimación de la presión de perfusión cerebral desde el punto de vista no invasivo, es una herramienta muy interesante, sumado al hecho de que precisamente en esa simplicidad no hay que olvidar el concepto fisiopatológico claro de la repercusión que tiene el flujo sanguíneo cerebral a expensas de aumento de la presión intracraneal, que es indirectamente lo que vamos a ver en ese estudio de Doppler transcraneal. Por lo que termina siendo muy importante es determinar qué patrón espectral hay, determinar la morfología de la onda que obtenemos de esa señal Doppler, evaluar el índice de pulsatilidad, que aunque como lo dice Nicola de Riva en el año 2012, es un índice muy complejo y de muchas variables, es bastante útil si se tienen en cuenta los otros parámetros adicionales, y evaluar el compromiso de la velocidad media en cuanto a la disminución absoluta, y quizá más importante, el compromiso de la velocidad diastólica, que debe ser menor de 20 para poder hablar de un correlato indirecto del compromiso del flujo sanguíneo cerebral por el cambio de la presión intracraneal. Y vamos a mostrarles dos escenarios que tuvimos con pacientes de nuestro centro, y es el valor que tiene la monitoría no invasiva en pacientes que incluso ya tienen un dispositivo invasivo de presión intracraneal, y los dos casos son con catéter intraventricular de presión intracraneal. Este es un consenso publicado en mayo de este año que dice que cuando los valores de la presión intracraneal están debajo del famoso valor de los 22 milímetros de mercurio de las guías de la BTF, los expertos consideran frecuentemente hacer una extensión de monitorización no invasiva para poder tomar decisiones clínicas oportunas y acertadas. Y en nuestro centro tenemos dos técnicas que son la medición de la vaina del nervio óptico y el Doppler transcraneal. Y precisamente tenemos el caso de un paciente con una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que tenía un valor por debajo de 22 milímetros de mercurio, pero que claramente se veía un cambio en la morfología. Miren que además las guías de la BTF, que es donde se extrapola mucho a la literatura disponible en el tema, dicen que se debe mantener al menos una presión de perfusión cerebral de 60 y 70. Pero hoy en día sabemos que lo numérico y que todo sea estricto para todos los pacientes no es adecuado, sino debe evaluarse desde el punto de vista individualizado. Y como lo mencionó el doctor Gómez al principio, la gran limitante de utilizar presión de perfusión cerebral es que depende, entre tantas variables, de dónde estemos poniendo nosotros el transductor, si es a nivel de la aurícula derecha como la parte de arriba, o a nivel del foramen de Monro como la parte de abajo, que es como debería realmente hacerse. Por lo que los estudios son muy limitados, teniendo en cuenta que puede haber variabilidad de esa presión de perfusión cerebral hasta de 20 milímetros de mercurio, algo que tenemos que tener en cuenta. Pero cuando aplicamos el monitoreo no invasivo a nuestro paciente, tenemos la posibilidad de no solo hacer un monitoreo complementario de lo que ya estábamos viendo desde el punto de vista invasivo, sino que además podemos hacerlo de manera bilateral. Y vemos que solamente de un lado tenemos un aumento importante de la vaina del nervio óptico en cuanto a su diámetro, 6.1, y desde el punto de vista del Doppler transcraneal encontramos un compromiso muy claro por una morfología de alta resistencia acompañado de un compromiso de la velocidad media absoluto, una velocidad diastólica menor de 20 y un índice de pulsatilidad claramente mayor de 1.3 o 1.4, lo que nos habla que el paciente se encuentra no solo en un riesgo, sino en una instauración progresiva de un síndrome de compartimiento intracraneal, un fenómeno muy interesante que venía hablándose desde hace mucho tiempo por el doctor Sauquillo con el grupo de Valdebrón, y que nos obliga a pensar con el grupo de neurocirugía sobre el beneficio temprano de craniotomía descompresiva en estos pacientes. Y este es el último caso para terminar, es un caso muy interesante de una paciente con un trauma encefálico severo que en la monitoría nos mostraba no solo un valor de 24 milímetros de mercurio, sino además una morfología alterada, con una paciente que clínicamente se encontraba mucho mejor, su evolución era favorable y que no tenía ningún otro signo para considerar hipertensión endocraniana. Cuando hacemos la tomografía como una estrategia multimodal para evaluarla, nos damos cuenta que inicialmente hay un edema cerebral importante en el que hay una oclusión de la porción proximal del catéter intraventricular, y que aun cuando mejora el edema cerebral evaluado por escala de Littke, hay un enclavamiento en el asta frontal con un borde que contacta directamente esa punta del catéter, por lo que es un fenómeno muy interesante que se ha descrito en otras patologías, pero que es posible que también nosotros lo veamos acá en la medida en la que encontramos un ventrículo en hendidura, algo que no debe confundirse, por supuesto, con el síndrome de ventrículos en hendidura, que es otra cosa distinta, que comparte algunos fenómenos fisiopatológicos similares, pero que es distinto, por supuesto, y la evaluación
de la monitorización no invasiva, teniendo en cuenta una clínica estable de la paciente, unos hallazgos tomográficos en mejoría, nos muestra que realmente tenemos una estabilidad de los valores de vaina de nervio óptico y un Doppler transcraneal prácticamente normal. Por lo que es muy interesante tener en cuenta el concepto de presión transmanto del gradiente de esas presiones y el concepto de presión transvenosa y el gradiente de esas mismas presiones. Lo cual, si hay un compromiso de esas presiones y hay un enclavamiento del catéter, podría comportarse incluso como cuando hay una obstrucción del catéter por un coágulo sanguíneo y podría dar unos valores falsamente elevados cuando el paciente está en una fase, de hecho, más estable de su cuadro clínico. Esto era con lo que queríamos terminar. Es un abordaje general utilizando estas dos técnicas. Y es algo que también propusimos en el consenso Vía Iconic que realizamos en Bruselas y que la idea es que se pueda publicar en los próximos meses. Muchísimas gracias y quedamos muy pendientes a las preguntas que puedan surgir de la audiencia y al panel de discusión. Yo tengo una pregunta para ti, Sebastián, si me permiten. Claro que sí, sí, señor. Sí, lo primero es, bueno, en las dos pacientes que mostraste las curvas estaban alteradas, más allá del valor crudo, ¿cierto? En los monitores. Efectivamente, yo creo que estaban alterados por lo que quiero transmitir en el fondo es el valor de la monitorización clínica y de los pacientes, de las parámetros old fashion, si tú quieres, ¿cierto? Para meter en este concepto de la nueva monitorización, porque realmente es muy multiparamétrico, es muy, muy complejo seguirlo, ¿cierto? Requiere bastante entrenamiento. Y lo segundo, me llamó la atención que tus Doppler no son Doppler, son duplex. Ven arteria con vuestro sonógrafo. Sí, señor. Es Oh, la costumbre de la literatura, pero así es. Son duplex color codificado. correcto. Y es mucho más complejo verlos con el duplex. Pero nosotros también usamos duplex, pensamos que es más certero. Eso. Sí, señor, así es. De acuerdo completamente, doctor. Bueno, buenas tardes y no sé si me escuchan todos, Miguel, Sebastián, el doctor Reyes. Eh, Primero felicitarlos, me parece excelente la apuesta académica y cada uno de los temas absolutamente actualizados, absolutamente importantes, manejados de una manera excelente y práctica. Y me gustaría ponerles un caso clínico como para que, a ver si los pongo a discutir o qué, o a ver cómo resolvemos un caso. Eh, digamos que es un caso que a nosotros tuvimos la oportunidad de manejar, un paciente de 28 años que tuvo una hemorragia subaracnoidea, una aneurisma cerebral media, se clipa el aneurisma, el paciente se opera en el segundo día de hemorragia subaracnoidea, evoluciona satisfactoriamente, pero el día décimo comienza a deteriorarse neurológicamente y hace una focalización neurológica. El Glasgow que el paciente se manejó estubado con un adecuado Glasgow, quedó con un Glasgow de 11-15, focalizado neurológicamente las primeras 24 horas, después descendió a un Glasgow 7-15 y ese es el caso en ese momento, digamos, que es el caso que me gustaría conocer la opinión de los tres desde su punto de vista con este paciente. ¿Qué hacemos con ese paciente joven con un Glasgow 7-15, con estudios tomográficos que no muestran nada, con una arteriografía que muestra un vasoespasmo del territorio de la cerebral anterior y cerebral media donde se da a cabo el tratamiento quirúrgico? Ya había tenido en el posoperatorio una angiotá que mostraba una adecuada exclusión y la arteriografía muestra igualmente una adecuada exclusión. Me gustaría conocer sus conceptos y cada uno de ustedes me gustaría conocer cuál considera que sería el manejo más pertinente. Siempre nosotros tratamos bien a los invitados, entonces, doctor Pablo Reyes, cuéntenos, ¿cuál es su opinión? Gracias, doctor. A ver, yo creo que lo que hubiésemos hecho nosotros en este caso, probablemente lo veníamos siguiendo con Doppler transcraneal. Para nosotros es muy importante que el paciente esté despierto y los cambios clínicos. Nosotros tenemos monitorización muy frecuente clínica. Digamos, nosotros decimos infiltramos a la unidad de pacientes críticos, no somos parte de ella y hacemos que no nos echen por lo demás. Nos hacemos querer, digamos, tratamos. Bueno, este paciente, si en el momento en que bajó su Glasgow, doctor, Sí, él tenía Doppler transcraneal, se le hizo seguimiento con el Doppler transcraneal y mostró definitivamente un cuadro aumento de flujos concordante con un vasoespasmo, sí señor, territorial. ahora hay que hacer
una acomodo a esto, porque en nuestro centro el 90% no son cirugías, sino que son endovasculares. Por lo tanto, el uso de escáner me es más fácil, porque el clip produce un artefacto enorme y nosotros este paciente, como probablemente hubiese sido, la resolución hubiese sido endovascular, le hubiésemos bajado un TAC perfusión. Y con un TAC perfusión alterado lo hubiésemos angioplastía. Y si es necesario hacerla 3 o 4 veces, lo hubiésemos hecho cuantas veces hubiese sido necesario. Hemos hecho 8 angioplastías, 9 angioplastías. Si la clínica cae y el Doppler transcranial venía avisando y además confirmamos con el TAC perfusión, que lo usamos bastante, no nos privamos. O sea, uno de nuestros pacientes puede tener 3 o 4 TAC perfusión. No es un problema para él. Siempre a nuestros residentes decimos, bueno, el trasplante de riñón existe, el trasplante de cerebro no, así que juguemos con el riñón, ¿qué vamos a hacer? Eso hubiésemos hecho, doctor, angioplastía. Correcto. Desde el punto de vista general, el paciente está intubado, bajo un Glasgow de realmente 8, 7, 15, hubieras considerado naturalmente la intubación, hubiera tenido otro sistema de monitoría de este paciente, hubieras considerado de pronto un catéter de PTO2, hubieras considerado otro tipo de monitoría intracraneana, doctor Reyes. Probablemente con la caída del Glasgow se hubiese evaluado, se hubiese intubado, se hubiese hecho el TAC perfusión y hubiese ido a la angioplastía ese día. Si pudiésemos despertarlo a la salida y mejorar el Glasgow después, porque la focalidad da para eso, se extubaría eventualmente. Eso es lo primero. Si se mantuviera intubado, probablemente pediríamos un monitoreo de presión intracraneal, efectivamente. Gracias. Líquido 2 no tenemos tanto acceso, pero así como para pedirlo permanentemente, pero sí, la respuesta es sí. Gracias, doctor Reyes. Bueno, doctor Miguel, usted estaba muy callado en el día de hoy. Cuéntenos entonces cuál es su opinión. Pues realmente pues con lo que menciona y sobre todo por el día y por supuesto por los hallazgos, evidentemente está ante un vasoespasmo. Yo creo que lo que hubiésemos hecho sí realmente era intubación orotraqueal, obviamente, y entrando en un protocolo de neuroprotección, sabiendo que si ya tiene este vasoespasmo, pues fisiopatológicamente va a durar al menos 4 o 5 días más y a veces incluso más. Entonces, digamos que para completar un poco lo del doctor Reyes, nosotros tampoco tenemos ninguna limitante en términos generales de hacer el diagnóstico, pero creo que es importante hacer una salvedad y es la diferencia entre vasoespasmo clínico, vasoespasmo angiográfico, sonográfico y la isquemia cerebral tardía. En esa medida, creo que el TAC de perfusión ayuda mucho, sobre todo para ver pues, precisamente cuánto de este tejido cerebral es salvable o si realmente está en isquemia o no. Partiendo de ese punto, pues nosotros hacemos resonancia por perfusión también y lo llevaríamos más que todo, dependiendo obviamente ya el momento en el que lo estemos monitoreando, lo llevaríamos a panangiografía y realmente hacer pues la angioplastia. Como dice el doctor Reyes, también tampoco tenemos ningún tipo de, digámoslo así, de restricción, lo que necesita el paciente, sabiendo que van a haber varios días de vasoespasmo y haberlo resuelto el primer día no significa que al día siguiente no. Entonces lo que nosotros hacemos es que ya una vez intubado, y si tiene una buena ventana sonográfica, pues continuamos haciendo los Doppler de manera seriada a necesidad. Creo que de cambios, principalmente el segmento de aumentación hemodinámica, y usualmente la aumentación hemodinámica, afortunadamente en la clínica tenemos monitoría pico para gasto cardíaco, entonces nos guiamos un poquito con el pico, con el Doppler, también con el metabolismo cerebral. Si eventualmente lo necesitásemos, pondríamos el catéter de PTO2 que avisa tempranamente esas caídas, no solamente del oxígeno, sino eventualmente si tenemos una complicación adicional como más sangrado, por ejemplo, pues ya sabiendo que está clipado y demás, y pues nos permite hacer la aumentación, pero digamos que nos va permitiendo hacer estrategias tanto hemodinámicas, ventilatorias y metabólicas, como lo hemos mencionado en la parte del choque. Y finalmente, pues como para finalizar ese detalle, en términos de la aumentación, no solamente cardiovascular, sino pues hemos usado digámoslo, con resultados muy satisfactorios el uso de milrinone intraarterial, milrinone intravenoso, infusiones de heparina para mantener PTTs alrededor de 50 y 60 y eventualmente, desde luego, ya si tenemos más de 2 o 3 entradas
a través de la panangiografía, la introducción de un catéter intraarterial con infusión de nimodipina hasta que se resuelva el vasoespasmo. Esa sería como parte un poquito adicional de lo que nosotros haríamos en nuestra clínica. Gracias, doctor Miguel. Doctor Sebastián, este paciente se le hizo el diagnóstico de vasoespasmo, se confirmó con la arteriografía, se le colocó la nimodipina, se le colocó una dosis importante de nimodipina, revirtió arteriográficamente, angiográficamente, revirtió el vasoespasmo. El paciente se llevó a la UCI en vista de que el paciente se le notó, a pesar de la sedación, una mejoría interesante, un Glasgow 11-12, decidió continuarse la intubación. El paciente venía manejado con nimodipina oral. Me gustaría saber su concepto sobre pasarle a nimodipina intravenosa. Me gustaría conocer su concepto con respecto a la monitoría intracraneana en este paciente en esa condición clínica. ¿Cuánto tiempo lo dejarías intubado? Naturalmente, ese paciente hay que hacerle seguimiento con Doppler y de acuerdo a los resultados hay que continuar con la nimodipina intraarterial o colocarle un catéter, como decía el doctor Miguel Gómez. Entonces, doctor Sebastián Vázquez, denos luz. Pues, doctor, respecto a la continuidad del nimodipino, es muy importante definir, como había planteado inicialmente el doctor Gómez, si estamos haciendo una terapia de rescate o estamos haciendo una terapia profiláctica. Entonces, si ya pasa la terapia de rescate, ya se logra la liberación del nimodipino intraarterial, se logra recuperación y mejoría del vasoespasmo, recuperación de la perfusión, al menos desde el punto de vista de la panangiografía, y no tenemos un deterioro clínico, pasaríamos entonces a continuar el nimodipino, pero como neuroprotección. Es muy interesante lo que usted menciona, doctor, porque los estudios cuando comparan vías de administración, ustedes saben que esas vías no solamente han sido oral intravenosa, sino también han considerado administración intratecal e incluso medicamentos, partículas de liberación prolongada de nimodipino que no han mostrado como beneficios mayores en este aspecto. A ese punto te quería llevar, doctor Sebastián. O sea, ¿qué de medicina basada en la evidencia está en esa administración? No hablo en la que se coloca en el paciente, en arteriografía, la nimodipina, que nosotros vemos cómo revierte y tal, ¿no? Hablo de continuar la nimodipina intraarterial o intravenosa. Realmente continuarla, doctor, no tenemos datos claros sobre la continuidad de eso. Realmente solamente la gran mayoría de estudios soportan es el manejo por rescate, como esquema de rescate, más no continuar esquema de mantenimiento. Si se utiliza, la idea es solamente manejarlo desde el punto de vista oral o enteral, con el nimodipino como neuroprotección, pero si no hay vasoespasmo persistente, que era el escenario que estaba explicando el doctor Gómez antes, de que haya una recurrencia del vasoespasmo angiográfico o que persista a lo largo del tiempo, no hay una evidencia clara que nos diga en este momento que manejarlo intravenoso o intratecal mejora el desenlace de los pacientes. Por otra parte, con lo que usted menciona respecto a la extensión de esa monitoría y la decisión del destete del soporte ventilatorio mecánico, es muy importante definir que en un paciente que tiene ya de base una limitación para una evaluación clínica, otras técnicas como las que ya han mencionado el doctor Pablo, el doctor Miguel, que se apliquen en el paciente, es crucial complementarlo con electroencefalografía. Nosotros no tenemos electroencefalografía cuantitativa, que sí tiene el doctor Pablo, pero en nuestra electroencefalografía en crudo, que es la traducción del Raw EEG que usan en algunos centros, sí hemos evidenciado que los pacientes tienen cambios muy sutiles, especialmente en cuanto a un predominio de la actividad lenta y una disminución de la actividad rápida, algo que se traduce en electroencefalografía cuantitativa como cambios en la relación alfa-delta o cambios en la variabilidad relativa del alfa. Nosotros vemos esos mismos fenómenos, pero los vemos en el electroencefalograma crudo, precisamente cuando dejamos estudios extendidos entre 48 y 72 horas, porque tenemos el recurso de la electroencefalografía continua y de hecho hay casos que nos han mostrado que los pacientes presentan el deterioro clínico incluso 12 horas después, lo que avala el estudio del doctor Vespa del año 97, que a las 8 horas hacían los cambios clínicos cuando se detectaban por electroencefalografía cuantitativa. Eso nosotros lo vemos en el electroencefalograma en crudo. Así que tomaría esas decisiones de escalar la terapia y de ofrecer terapias de rescate basado en esa monitoría y también desde el punto de vista multimodal para no dejar lo que mencionaba el doctor Gómez al principio. No una sedación por 48 y 72 horas, ni tampoco una sedación estándar después del procedimiento, sino que la decisión de despertar al paciente sea tenía en cuenta con la neuromonitoría multimodal, que es lo que hacemos de hecho nosotros en la clínica. Perfecto.
Otra pregunta para los tres. ¿Le hubieran iniciado anticonvulsivante a este paciente? Mi respuesta es no. El doctor Reyes. No. Miguel, cuando se deterioró. No, no, pues la indicación es convulsionó o no. Si el deterioro es por otra razón, Ahora, con respecto, yo no quiero alargarlo tanto, pero se puso más entretenido todavía. Este mismo paciente, doctor, usted le dio, porque yo hablé de angioplastía, pero hacemos farmacológica también, que tenemos la sensación de que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿cierto? Porque mañana vamos a estar en las Sí, mismas, con la sí. farmacológica. Usted le dejó los vasos plégicos. ¿Le va a seguir dando nimodipino a toda costa o le vas a dejar levofed y nimodipino? Lo que conceptualmente es. Entonces, ¿cómo lo sacan después de haberle dado el nimodipino y tienes el vaso? Entonces, si le sigues dando mucho nimodipino y si le da endovenoso además, puede bajar la presión de perfusión mucho, mucho, mucho. Entonces, es complejo, ¿ah? El No, problema es la hipotensión, ¿no? El problema es la correcto. hipotensión. Problema es la hipotensión. Ahora, yo no sé si en ese momento, ese paciente, si estudiamos los flujos sanguíneos cerebrales y estudiamos exactamente cómo está la barrera hematoencefálica en ese sitio que está en crisis, se está comportando adecuadamente o normalmente, entre comillas, encefálica. Y no sé si todas las terapias que nosotros hacemos realmente no estamos considerando ese hecho a nivel local y de un momento a otro nosotros con aumentación, con colocación de medicaciones, estamos agravando un sistema que de hecho ya está enfermo. Entonces, bueno, ¿qué opinan de eso, doctores? Digamos, esa Un solo reflexión. segundo. Me gustaría preguntarle si han suspendido el nimodipino por esta misma ¿De razón. este paciente? No, en algún otro caso, a Sebastián y a Ok, Miguel. Si lo han bueno, ahí dejo suspendido la por. respuesta a Sebastián y Miguel. sí, pues yo creo que precisamente de eso se trata como todo lo que hemos dialogado y es que no es dejar una terapia y dejarla en cierto modo al azar, sino es estar probando el sistema y midiéndolo. Entonces, usualmente las infusiones de modipino y los estudios que pues sabemos que van a tener pocos pacientes, llegar hasta estas terapias no es lo más frecuente, los estudios son de 20, 30 pacientes a lo mucho en cohortes de 10, 15 años. Entonces, en resumen, con respecto a ello, claro, los vasos quedan plégicos y como lo menciona el doctor Ramos, hay diferencias entre lo que realmente es el flujo y lo que realmente le está pasando a la neurona, o incluso estamos llegando a esas perfusiones de lujo de las que estábamos hablando al principio. Entonces, en esa medida yo creo que, y lo que hemos hecho es probar el sistema, y es retiro del nimodipino y mirar, porque si vuelve a hacer vasoespasmos, si vuelve a caer el PTI2, si el metabolismo se vuelve a hacer, se convierte en aeróbico de nuevo, es porque algo todavía no está listo para ser despertado. Entonces, o para que avancemos en el plan del retiro. Entonces, yo creo que más allá de decir un tiempo específico, creo que acá viene el detalle emocionante y digámoslo así, suspicaz de probar el sistema, retirarlo, volver a medir y volver a replantearse lo que uno está haciendo. Creo que eso es como lo que yo haría en esos casos, porque ya viene a ser una zona, en cierto modo, no de grises, pero en la cual el estudio fisiológico es el que nos podría dar más luces, más allá de una P significativa o no. Así es, yo también estoy de acuerdo. Eso de hecho, pues es lo que hacemos en el centro, doctor Pablo, es lo que hacemos nosotros. Es siempre tratar de monitorizar todo lo que podamos y a partir del riesgo de hipotensión y algo que menciona el doctor Ramos, que es el riesgo de que tengamos un compromiso del flujo sanguíneo cerebral, precisamente por lo que usted mencionaba, que el vaso queda pléjico, posiblemente, de hecho en la gran mayoría de los casos, con una autorregulación cerebral perdida. Lo que hacemos entonces en el grupo y lo que intentamos evaluar de manera individualizada es siempre si el paciente tiene una autorregulación cerebral preservada. Y a partir de eso, lo que hacemos es una individualización. Usamos nosotros por Doppler transcraneal el índice de MXA. Nosotros no tenemos el software para hacer PRX, por ejemplo, y pues sería muy dispendioso hacerlo, pero sí tenemos la tabla para realizar un MXA, saber si el paciente tiene una autorregulación cerebral y buscamos normoflujo establecido, tanto por los valores en general de la literatura, por sexo y por edad, y además de eso, con la neuromonitoría estable, que eso incluso nos habla más de normoflujo individualizado por la actividad metabólica cerebral y por los requerimientos. Este paciente tenía los ventrículos pequeños, un paciente joven, que a pesar de la hemorragia sobreendotelial que presentó, los ventrículos eran relativamente pequeños. En este momento el deterioro de los ventrículos seguían siendo pequeños, sin ser ventrículos en hendidura, pero eran los ventrículos pequeños relativamente.
digamos que si hubiéramos necesitado una monitoría invasiva, bajo este precepto, ¿ustedes cuál hubieran sido o hubieran considerado su consejo, cuál hubiera sido al neurocirujano? ¿Cuál monitoría, de acuerdo al estado clínico, con lo que hemos discutido, ustedes consideran que le hubiera sido de mayor beneficio a este paciente? Doctor Miguel, no, Sí. digamos que si le preguntamos siempre primero al doctor Pablo Reyes, no nos va a volver a aceptar. No, pues no, yo realmente creo que la mejor indicación y con lo que se han hecho los mejores estudios, digamos un poquito extrapolados, no solo en una hemorragia subaracnoidea, sino en trauma, sobre todo después del estudio CIVIC de Heidi Luke es poner un PTIO2. Nos va, pues en términos de qué catéter colocar, nos va a dar datos muy similares. Tenemos esa discusión precisamente con Sebastián estos días y es la presión de perfusión cerebral que monitorizamos con él tiene muchos problemas. Lo que decía Sebastián, dónde pongo la línea arterial, dónde se está midiendo realmente la presión intracraniana, estamos haciendo realmente esa diferencia entre el eje fleostático cardíaco con respecto al cerebral. Y además de eso, el vasoespasmo en estos casos, la hemorragia sí que es caprichosa y sabemos que los vasoespasmos pueden ser de las arterias piales grandes, de las pequeñas, no necesariamente se reflejan con respecto a la isquemia. Entonces, digámoslo así, que la monitoría de la presión tisular de oxígeno sí que nos va a decir allá en esos 2 centímetros alrededor del área de interés si estamos realmente protegiendo o no. Si bien lo mencionaba el doctor Pablo, el catéter ventricular nos podría ayudar en cierto modo para dar terapia también, sobre todo en hemorragia subaracnoidea. También está el catéter espinal. Entonces podríamos usar el espinal, que ya sabemos que tiene muchos estudios y demás, y colocarías el catéter de PT2 que nos daría presión tisular, de paso nos da temperatura cerebral y nos da índice de pulsatilidad cerebral. Pues creo que en esa medida, creo que el catéter de PT2 nos guiaría un poquito mejor en esa decisión. Doctor Pablo. Ya que mencionó el espinal, nosotros lo utilizamos en hidrocefalias leves. Fíjate, hacemos espinal en vez de instalar un drenaje ventricular externo arriba. El PTO2 respondería a PTO2, a su pregunta, doctor Ramos. Gracias, doctor Pablo. Y el doctor Vázquez, a ver, doctor Vázquez, cuéntenos cuál sería ¿qué aconsejaría, doctor Vázquez, en este paciente? Bien, doctor, monitorización de PTIO2, algo que incluso nos ayuda a identificar la crisis secundaria a isquemia cerebral tardía. Y lo del catéter es muy interesante respecto a lo que usted menciona, doctor Pablo. Nosotros lo que hacemos es aplicar el protocolo del estudio del Early Drain, publicado en JAMA, y en las primeras 72 horas lo hemos usado en pacientes que tienen hidrocefalia, como usted bien lo dice. Es bien difícil evaluar la hidrocefalia, ¿no? Pero usualmente lo hacemos en conjunto con la decisión de la severidad del cuadro clínico medida tanto por Hoehn-Hess o por WFNS y por escala de Fisher para poder determinar que el paciente, al menos con un bajo grado, se beneficia del catéter. Es lo que usualmente hacemos, pero sí, de acuerdo con el PTIO2. Les puedo completar entonces ahora el caso clínico. Resulta que el paciente mejoró a Glasgow 12-15. No les comenté antes, pero el paciente al ingreso tenía un Fisher 3 importante. Y cuando presentó el deterioro mostraba unos cuernos temporales que están ligeramente más grandes que cuando se hizo el ingreso. El paciente a las 48 horas se observa un aumento importante de los índices del tamaño ventricular y desarrolla una hidrocefalia de tipo comunicante. Entonces, bajo ese precepto, ¿cuál sería su opinión, doctor? Drenaje espinal. Evacuadora incluso, ¿ah? De hecho, algunas veces le hacemos punción evacuadora y los manejamos así, porque el drenaje espinal hemos tenido problemas, se nos han infectado un par. Incluso punción evacuadora, al estilo de hidrocefalia normotensiva. Y en eso, doctor Pablo Reyes, quiero hacer un énfasis, simplemente, muchas veces, haciendo una fístula al espacio subcutáneo se resuelve y he visto resolver hidrocefalias, sobre todo estas que nosotros denominamos como hipertensión benigna intracraniana. He visto que se resuelven con la creación de esas fístulas con las punciones, pero sí, creo que es una medida. ¿Y qué opina el doctor Sebastián y el doctor Miguel? Yo estoy de acuerdo con esa medida, doctor. Es algo que hay. 18% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea hacen hidrocefalia, ¿no? Perdón que no lo escuché, doctor. No, te comentaba que un 15 o un 18% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea Fisher 3
terminan haciendo una hidrocefalia. Sí, señor, sí, señor. Estoy de acuerdo con lo que menciona el doctor Pablo y con lo que estaba mencionando ahorita usted en un momento. Sí hay que considerarlo, doctor, sí hay que evaluar esa posibilidad y algo que todavía tenemos un debate, no solo entre centros, sino en la literatura, es definir los pacientes que van a tener riesgo de hidrocefalia persistente y que a largo plazo van a requerir una derivación ventriculoperitoneal. Es un tema muy interesante porque hay otras variables que toca evaluar precisamente por el riesgo de fibrosis ventricular, etcétera. Pero eso es otro tema distinto, pero sí estoy de acuerdo con ¿Hubieras lo que menciona. considerado un catéter ventricular o no? Depende, doctor, depende. Si tenemos la posibilidad de hacer, hay unos catéteres, no voy a mencionar marcas comerciales, por supuesto, pero hay unos catéteres que permiten tener la estimación de lo que decía el doctor Gómez, que eso es muy importante, la amplitud de la onda de pulso. Y lo que yo haría sería evaluar los cambios de la amplitud de la onda de pulso y a través de esos cambios y de la morfología de esos cambios, sumado al hecho de que hay posibilidad de hacer, yo de hecho lo hice a lo largo de mi formación, estudios de infusión, podríamos hacer una estimación de la distensibilidad intracraneal y con eso tomar la decisión si se beneficia de un catéter finalmente o no. Eso es muy interesante. Doctor Miguel, ¿este paciente le colocamos la derivación de una vez? ¿O le colocamos un catéter espinal o un catéter intraventricular? ¿O lo pasamos y lo derivamos de una vez? Una derivación ventrículo-peritoneal. Está súper emocionante. Pues de hecho, yo creo que nuevamente me uniría a lo que dice Sebastián, y es en qué momento clínico está el paciente también. Porque una cosa es colocarle el catéter espinal con el fin también de ayudarle al drenaje. Teóricamente el vasoespasmo tiende a ser secundario a toda esa oxidación e interacción entre el hierro y el oxígeno. Entonces sirve también terapéuticamente para disminuir el edema cerebral y eventualmente, pues obviamente en este caso también trasependimario. Ya tuvimos un caso en el que la hidrocefalia fue tan severa que nos tocó hacer una craneectomía compresiva precisamente por el edema cerebral tan relevante, no solo por la hidrocefalia. Entonces, también me uniría un poco a lo que dice el doctor Pablo, y es que es un paciente que fisiológicamente va a tener unos retos inmunológicos también muy relevantes. Y la probabilidad de que, así como se infecta el catéter espinal, el catéter ventricular también se puede infectar. Entonces, en esa medida, wow, es una pregunta no tan fácil. El doctor Qiu en China, sé que es difícil hablar de China en estas cosas, pero cuando describió los cambios en la amplitud, lo que llamarían presión de pulso cerebral, demostró que precisamente el espacio ventricular no es el mejor para hacer esta monitorización. Y de hecho, si lo que usted mencionaba al principio, tiene unos ventrículos pequeños y eso nos va a eventualmente o que sobreestimemos la presión intracraniana o a que la manejemos también con drenajes. Entonces, en esa medida creo que la respuesta no es tan fácil. Yo creo que lo primero que haría es el drenaje lumbar, pero si la condición se agrava y demás, avanzaría hacia el catéter ventricular si es que la opción del PTI-2 no la tenemos tan a la mano. No, en este paciente yo creo que ya con hidrocefalia pensaría que ya no pensaría tanto en PT2, no sé qué opinan ustedes, ya pensaría uno más en un sistema de drenaje, ¿no? Ya como que cambia la visión del paciente. El paciente, como les comenté, quedó mejorado a Glasgow de 12-15. Se determinó que gran parte del deterioro era por la hidrocefalia. Se le colocó inicialmente un sistema cerrado de monitoría de catéter intraventricular. Se le retiró después de 3 días por una mejoría ostensiva del paciente. La parte del vasoespasmo requirió otras 2 dosis de nemodipina intraarterial por terapia endovascular y digamos que el paciente evolucionó satisfactoriamente bien y salió sin necesidad, se le retiró el drenaje también a los 3 días de drenaje, se le retiró y no fue necesario hacerle una derivación definitiva y el paciente afortunadamente salió en buenas condiciones reales sin una clase de focalización neurológica. Pero la idea de esto era conocer su opinión, conocer exactamente las bases científicas y todos sus conceptos que han sido supremamente valiosos. Y yo les agradezco profundamente la oportunidad que nos dan a nosotros de saber, de conocer de ustedes, de saber de su experiencia y lo afortunado que somos de tener estos espacios que estoy seguro que todos los hemos aprovechado escuchándolos muy detalladamente sobre ese conocimiento que me parece que nos enriqueció a todos este tiempo. Me gustaría darle el paso a la doctora Marta Beltrán, a Laurita. Si hay alguna pregunta, Laurita, doctora Marta Beltrán de la audiencia. No tenemos, solo tenemos agradecimientos de la audiencia por lo interesante de la reunión.
Creo que para todos es completamente interesante y la discusión de ustedes, cuando uno es espectador, pues genera, fortalece lo que se dio en la charla. Entonces, muchísimas gracias a todos por compartir este espacio. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, al doctor Pablo Reyes por acompañarnos desde Chile, al doctor Miguel Gómez, al doctor Sebastián Vázquez y lógicamente a nuestro director por acompañarnos en esta jornada. Mil gracias a todos. Muchas gracias a todos. También reitero el agradecimiento, doctor Ramos y doctora Martica, al doctor Sebastián Vázquez, al doctor Miguel Gómez, desde Chile, al doctor Pablo Reyes. Muchas gracias siempre a Chile por estar conectados con nosotros. De verdad que estos espacios enriquecen muchísimo todo el discurso científico de calidad que tienen los especialistas en Latinoamérica. Y bueno, la invitación como siempre a que nos conectemos a Diagnosis. Vamos a tener de hecho a final de este mes otro Diagnosis y en inicio de octubre otro Diagnosis. Normalmente tenemos uno mensual, pero ha sido también por solicitud y petición de nuestros especialistas poder tener más temáticas y más dinámicas de este estilo, así que estén muy pendientes de la próxima invitación que les vamos a hacer. Como siempre, para nosotros es importante conocer su opinión y recibir sus comentarios, así que a través del chat les estaremos enviando el enlace para que califiquen este espacio, cómo les pareció el día de hoy nuestro Diagnosis. Si usted está desde su computador y tiene su celular a la mano, puede acercarlo y hacer acceso a este código QR también para que nos evalúe. Para nosotros es fundamental contar también con su evaluación. Gracias por estar conectados, gracias por hacer parte de estos espacios. Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia, porque en la Clínica del Country somos expertos en vivir y en la Clínica La Colina tenemos un presente lleno de futuro. A todos ustedes una feliz tarde, noche ya para todos. Que estén muy bien. Chao, chao.